Continuando entonces con la comparación de conjuntos, recordemos que los conjuntos se pueden comparar o por contenencia o por número de elementos. Habíamos dicho entonces que, por ejemplo, el conjunto de los números naturales tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto de los números enteros, ¿verdad? Tienen la misma cantidad de elementos. Y yo les pedí que pensaran en una correspondencia biunívoca entre esos dos conjuntos. Algo que permitiera precisamente ver una asignación uno a uno para estos elementos de estos conjuntos y así poder concluir que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Pensaron en algo? ¿Consultaron algo? ¿Encontraron alguna respuesta? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Lo consultaron? ¿Lo intentaron? ¿Sí o no? Enseña- Profe, pues yo vi el video de una clase que usted subió con otro grupo y ahí lo explicaba y pues ponía los enteros y luego debajo los naturales y hacía como una relación entre ellos, los unía. Eso. Hay una forma de hacer eso, como ponía en ese video, precisamente el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales se pueden ver relacionados de la siguiente manera. Tenemos acá los naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. Y el conjunto de los números enteros, acá tenemos entonces, por ejemplo, vamos a poner por aquí el 0, menos 1, menos 2, menos 3, y así continúa hacia la izquierda. Y acá tenemos 1, 2, 3, y así continúa hacia la derecha. Podemos hacer una correspondencia de la siguiente manera. Por ejemplo, el 0 lo voy a enviar en el 0. Al 1 lo voy a enviar, por lo menos a los impares, puedo enviarlos aquí a los positivos. Acá tengo el 1, el 2 y el 3. Y a los pares los podría enviar a los negativos. ¿Sí? De esta manera. De esta forma, cualquier número natural está relacionado con uno y exactamente un entero, y cualquier número entero está relacionado con uno y exactamente un número racional. Perdón, un número natural. Entonces esto muestra que puedo encontrar una relación biunívoca entre ambos conjuntos, entre el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales. Esto muestra que tienen la misma cantidad de elementos. Más o menos pasaba como lo analizábamos el día de ayer con el tema de las ovejas y la bolsita con rocas. Acá no van a faltar ni van a sobrar rocas cuando se haga esa correspondencia. Bien. Resulta que uno puede demostrar lo siguiente. Los conjuntos por ejemplo, de los naturales, los enteros y los racionales tienen la misma cantidad de elementos. Estos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos.
Y de hecho yo puedo encontrar subconjuntos infinitos en cada uno de estos conjuntos que siga teniendo la misma cantidad de elementos. Esto inicialmente empieza a ser un poco antiintuitivo. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar es en lo siguiente. Si yo tengo un conjunto B y dentro de ese conjunto B extraigo un subconjunto A, si tomo un subconjunto A, lo que estamos acostumbrados a ver y a pensar es que si A es un subconjunto de B, entonces A tiene menos elementos, menos elementos que B, ¿cierto? Menos elementos. Tiene menos elementos que B. Es lo que estamos acostumbrados a pensar. Sin embargo, acá tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos acá el conjunto de los números naturales y acá el conjunto de los números enteros. Y sin embargo, aunque el conjunto de los números naturales es un subconjunto propio del conjunto de los números enteros, ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Es decir, que un subconjunto propio puede tener la misma cantidad de elementos que el conjunto que lo contiene. Esto es bastante antiintuitivo. Puede chocar un poquito con lo que estamos acostumbrados a pensar y a entender. Lo que pasa es que las ideas intuitivas que nosotros tenemos funcionan muy bien en conjuntos finitos, pero en conjuntos infinitos no siempre funcionan. No siempre funcionan. Entonces acá tenemos un ejemplo. ¿Es posible que un subconjunto de un conjunto tenga la misma cantidad de elementos que el conjunto? Sí. Puede tener la misma cantidad de elementos. Resulta que cuando nosotros no podemos hablar de la comparación entre conjuntos por contenencia, todo esto es mucho más complejo. Por ejemplo, acá los naturales y los enteros, yo puedo decir que el conjunto de los números enteros es más grande que el conjunto de los números naturales por contenencia, pero no por cantidad de elementos, porque tienen la misma cantidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo comparar conjuntos como, qué sé yo, el intervalo de 1 a 2 y el intervalo, a ver, si comparo esto con el intervalo de 0 a 3, ¿cuál es más grande? Cero tres. Es más grande 0 a 3, ¿cierto? Entonces, entre estos dos, el más grande es el intervalo de 0 a 3 por contenencia. ¿Y será que es más grande por número de elementos? ¿Cuál intervalo tendrá más elementos? ¿Cuál intervalo tendrá más elementos? 0,3 es más grande que 1,2 por contenencia. ¿Cierto? Porque 1,2 está contenido en 0,3. Pero tienen la misma cantidad de elementos. Tienen la misma cantidad de elementos. A ver, voy a hacer el siguiente arreglo, el siguiente esquema para convencernos que tienen la misma cantidad de elementos. A ver, voy a tomar acá el intervalo desde 1 hasta 2. Supongamos que este es el intervalo desde 1 hasta 2. Y por acá voy a tomar el intervalo desde 0 hasta 3. Bueno, acá que sea el 0. Y por acá, por ejemplo, que tengamos 3. Entonces voy a unir los extremos de estos intervalos. Voy a tomar este extremo y lo voy a unir con este otro extremo mediante una línea recta. Y acá voy a hacer lo propio.
Resulta que estas dos rectas se cortan en un punto. Esto me va a permitir mostrar que ambos intervalos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque voy a poder mostrar que en ambos intervalos, para cada punto en un intervalo le corresponde uno y solamente un punto en el otro intervalo. Por ejemplo, yo tomo un punto cualquiera en el intervalo 1, 2. Un punto cualquiera. Quiero saber quién le corresponde en el intervalo de 0 a 3. Entonces, tomando este punto de intersección y el punto que ubiqué sobre este intervalo, construyo una recta. Y este punto que está apareciendo acá, ese punto que está apareciendo ahí es la correspondencia del que tomé en el intervalo de 1 a 2. Entonces, a este le corresponde uno y solamente uno aquí, en el de 0 a 3. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo ahora tomo un punto cualquiera en el intervalo de 0 a 3? ¿Será que le corresponde a alguien en el intervalo de 1 a 2? Vuelvo a unir estos puntos. Entonces hago la unión de estos puntos. Y tengo este punto de acá. Es decir, que a partir de este punto en el intervalo de 0 a 3, encuentro un punto que le corresponde en el intervalo de 1 a 2. Y ahora la pregunta es, ¿será que a este mismo punto en el intervalo de 1 a 2 le corresponde uno diferente en el intervalo de 0 a 3, diferente del que tomé? Por la misma construcción, no, le corresponde el mismo. Entonces ahí hay una relación biunívoca. Por cada punto en el intervalo de 0 a 3 existe uno y solamente uno en el intervalo de 1 a 2 con el cual los puedo relacionar o asociar. Y lo mismo para cualquier punto en el intervalo de 1 a 2. ¿Qué muestra esto? Que el intervalo de 1 a 2 tiene tantos elementos como el intervalo de 0 a 3. ¿Sí se convencen de eso o no? Señor. Piensen que cada punto en el intervalo de 1 a 2 está haciendo las veces de las piedras y cada punto en el intervalo de 0 a 3 está haciendo las veces de las ovejas. A cada piedra le corresponde una oveja y a cada oveja le corresponde una piedra. ¿Bien? Entonces, estos esquemas me permiten contar sin necesidad de saber exactamente cuánto hay. Así como ocurría con las ovejas y las piedras. Yo no sé cuántas ovejas hay, no sé cuántas piedras hay, pero sé que hay la misma cantidad. Es una forma de contar. Es un conteo por comparación. ¿Bien? A veces, como en el caso de las ovejas y las piedras, no necesito saber exactamente cuánto hay, poner un número o escribir un número, sino lo que necesito es saber cuánto hay por comparación. ¿Bien? Vemos entonces acá que cuando tenemos dos intervalos, a veces puede ser fácil decidir cuál de los dos es más grande o cuál de los dos es más pequeño, dependiendo de qué, de su relación de contenencia. Cuando tengo que alguno está contenido en el otro, por ejemplo 1, 2 está contenido en el intervalo de 0 a 3, entonces puedo decir 0 a 3 es más grande por contenencia. Por cantidad de elementos tienen la misma cantidad de elementos. De hecho, cualquier intervalo de 0 a 3, perdón, cualquier intervalo abierto, tiene la misma cantidad de elementos que cualquier otro intervalo abierto. Cualesquiera dos intervalos abiertos tienen la misma cantidad de elementos. Bien. Esa acomodación se puede hacer igual para cualquier intervalo abierto. Bueno, ahora quiero responder a la siguiente pregunta, que ya no la puedo responder por contenencia. ¿Cuál conjunto es más grande? ¿El conjunto de 0 a 1 o el conjunto de 3 hasta
Bueno, voy a poner desde 3 hasta 5. Pero a ver, voy a poner aquí abierto y voy a poner cerrado aquí en 1. Aquí. Aquí cerrado. Y este abierto. ¿Cuál de los dos conjuntos es más grande? Entonces, por contenencia no puedo decir nada. Porque no tengo que uno esté contenido en el otro. Entonces, el hecho de ser más grande tengo que decidirlo como por cantidad de elementos. ¿Cómo será la cantidad de elementos de ambos conjuntos? ¿Alguno tendrá más cantidad de elementos? ¿Será igual? ¿O qué dicen ustedes? Igual. ¿Iguales? Bien. Entonces, a ver, para que esto sea más interesante, voy a hacer lo siguiente. Este intervalo lo voy a cambiar por el intervalo de 0 a 2. Resulta que de 0 a 2, el intervalo de 0 a 2 es más grande que el intervalo de 0 a 1, cerrado en 1, por contenencia, ¿verdad? Pero mucha atención a lo que voy a decir y a escribir aquí. El intervalo de 0 a 2 es más grande por contenencia que el intervalo de 0 a 1 cerrado en 1. Esto no es sorprendente, ¿cierto? No es sorprendente. Pero a ver, ¿qué les parece esto? El intervalo de 0 a 1 tiene más elementos que el intervalo de 0 a 2. El intervalo de 0 a 1 tiene más elementos que el intervalo de 0 a 2. Y tengan en cuenta que el intervalo de 0 a 1 básicamente está haciendo los papeles de un subconjunto. Es decir, tengo un conjunto B, tengo un conjunto A, un subconjunto A de B. Ya habíamos visto que es posible que A y B tengan la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Por ejemplo, los naturales y los enteros tienen la misma cantidad de elementos. Pero ahora les voy a mostrar un ejemplo en el cual un subconjunto propio tiene más elementos que el conjunto que lo contiene. Tiene más elementos. ¿Me creen o no me creen? Sí, señor. Sí, profe, puede ser posible. Vamos a ver si los convenzo de eso. Voy a poner nuevamente una acomodación como la que hice hace un momento. Voy a poner aquí el intervalo desde 0 hasta 1, pero mucha atención. Ahora en 1 es cerrado, es un punto cerrado, ¿verdad? Acá tenemos 1, acá tenemos 0. Y voy a tomar el intervalo desde 0 hasta 2. ¿Vale? Desde 0 hasta 2. Abierto en ambos extremos. Abierto en ambos extremos. Voy a proceder entonces con unir esto, bueno, mediante dos rectas. Así. Uniendo por los extremos. A través de dos rectas. Identificamos el punto de corte de esas dos rectas. Ahí está. Y volvemos a hacer lo mismo. Por ejemplo, tomo un punto cualquiera en el intervalo de 0 a 2, cualquiera. Uno con el punto amarillo que está en la parte de arriba. Encuentro que hay un punto que le corresponde en el intervalo de 0 a 1. Es decir, que para cualquier punto, y de hecho pueden hacer que este punto varíe, miren,
Usen ahí un poco la imaginación y hagan que ese punto varíe, que varíe de 0 a 2, abierto. ¿Cuál será el detalle que me va a permitir decidir que el intervalo de 0 a 1 tiene más elementos que el de 0 a 2? El de 0 a 1 cerrado en 1. Pues que el 0 a 1 toma 1 y el 0 a 1, el 2 queda por fuera. Vamos a ver. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Hay una compañera que no ha podido ingresar. Entonces, le voy a compartir el enlace para que pueda ingresar a la clase. Y ya les vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, ahí le voy a compartir en el grupo por si alguien más falta. Listo, continuamos. Entonces lo que decía el compañero es correcto. El detalle está en el 1. ¿Por qué? Porque para cualquier punto que yo tome en el intervalo de 0 a 1, puedo encontrar un punto en el intervalo de 0 a 2, excepto para el 1. Como acá está cerrado en 1, acá esta parte precisamente está cerrado en 1, entonces, ¿qué ocurre? Que exactamente para el 1, cuando yo tomo exactamente el 1, voy a ir a mirar quién le corresponde y ojo, no le corresponde nadie. No le corresponde nadie. Es decir, si el intervalo de 0 a 1 está haciendo las veces de las piedras y el intervalo de 0 a 2 está haciendo las veces de las ovejas, ¿qué estoy encontrando? Que tengo una piedra que no le corresponde ninguna oveja. Es decir, tengo más piedras que ovejas. ¿Sí o no? Por lo tanto, puedo decir que el intervalo de 0 a 1 cerrado en 1 es más grande por cantidad de elementos. Tiene más elementos que el intervalo de 0 a 2 abierto en ambos costados. Esto nos permite tener ideas que de alguna manera podrían ser muy intuitivas. De hecho, el intervalo de 0 a 1 cerrado tiene más elementos que el intervalo de 0 a 1 cerrado en 1. Pero este de 0 a 1 cerrado en 1 a su vez tiene, por ejemplo, más elementos que el intervalo de 0 a 2. Y es algo bien interesante, ¿por qué? ¿Por qué les parece interesante este ejemplo o no? ¿Por qué les parece interesante? A mí en lo personal me Sí, profe, parece... porque incluye más números, ¿no? O sea, ahí está incluyendo a dos números, que el 0 y el 1. Pero lo más interesante es encontrar un ejemplo en el cual un subconjunto propio de un conjunto, tiene más elementos que el conjunto original, que el conjunto que contiene. Es decir, el conjunto que contiene el conjunto grande tiene menos elementos que uno de sus subconjuntos. Esto es bastante antiintuitivo, ¿sí? Esto choca un poco con lo que estamos acostumbrados a ver y a entender. No sé si estén de acuerdo con eso.
Eso es lo que ocurre cuando uno trabaja con conjuntos infinitos. Cuando trabaja con conjuntos infinitos, hablar del tamaño de los conjuntos es muy delicado. Es muy delicado, porque un conjunto con infinitos elementos es más grande que otro, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Entonces ya estamos viendo, puede ser más grande por contenencia, que puede ser sencilla de analizar, pero también puede ser más grande por cantidad de elementos que usualmente puede requerir más trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando definimos, por ejemplo, ese concepto de ser un conjunto más grande. De hecho, estas ideas empezaron a surgir al principio, si no estoy mal, del siglo XIX, y una de las personas que se dio a la tarea de trabajar con estas ideas fue un matemático llamado George Cantor. Y Cantor fue una de las primeras personas que empezó a abordar las ideas del infinito, a pensar en el infinito. Resulta que, por ejemplo, él se dio cuenta que el infinito no es simplemente una cantidad de elementos inconmensurables, incontables. Resulta que él se dio cuenta que dentro de de eso que llamamos nosotros infinitos, hay diferentes tamaños de infinito. Hay diferentes tamaños de infinito. Por ejemplo, la cantidad de elementos que tiene el intervalo de 0 a 2 es infinito. Pero la cantidad de elementos que tiene el intervalo de 0 a 1 cerrado en 1 también es infinito, pero tiene más elementos que el de 0 a 2, ¿cierto? Tiene más elementos que el de 0 a 2. Entonces, aunque ambos son infinitos, no es lo mismo, no es la misma cantidad. Y en el intervalo de 0 a 1, este tiene infinitos elementos, pero tiene más elementos que el de 0 a 1 solamente cerrado en 1. Entonces hay diferentes tamaños de infinitos. Por lo tanto, ¿cómo poder contar o cómo poder comparar conjuntos infinitos? Estas representaciones que tenemos nosotros ahora mismo, para poder hacer una correspondencia biunívoca entre elementos de dos conjuntos y poder convencernos de que tienen la misma cantidad de elementos o que alguno de los conjuntos es más grande que otro por cantidad de elementos, estas representaciones no las tenía Cantor a su mano. En la historia queda que por la concepción de ideas como esta, que por supuesto al principio del siglo XIX siquiera pensar o siquiera decir que un conjunto podía tener un subconjunto con la misma cantidad de elementos o que un conjunto podía tener un subconjunto con más elementos, eran ideas supremamente descabelladas y hasta cierto punto incomprensibles. A lo largo de la vida de Cantor, terminó en un sanatorio mental. George Cantor terminó en un sanatorio mental, precisamente agobiado, un poco atormentado por estas ideas. Que claro, en este momento para nosotros estas ideas, así como las presentamos, puede ser que sean ideas comprensibles. ¿Comprensibles por qué? Por la forma en la que lo estamos explicando, ¿sí? Pero considere que Cantor apenas estaba encontrando con esas ideas. Más o menos piense que usted es una persona que vivía en la Edad Media y tal vez por mucho tiempo se dijo que la Tierra era plana y de pronto se empiezan a encontrar evidencias de que la Tierra no es plana, que la Tierra de hecho tiene forma esférica. Imagínense cómo fue la aceptación de esa verdad, de ese hecho en ese tiempo, ¿sí? Incluso hoy por hoy
hay personas que se rehúsan a aceptar que la Tierra es esférica. Hay personas que se rehúsan a aceptar que la Tierra es esférica y defienden el hecho y la idea que la Tierra es plana. De hecho, pueden consultar, se conocen como terraplanistas. Se conocen como terraplanistas y bueno, hay argumentos que utilizan ellos, por ejemplo, para explicar por qué algunas cosas tienen más sentido con un modelo de la Tierra plana. También cuestionan algunas otras cosas, como por ejemplo, si la Tierra es esférica, ¿por qué ocurren algunos fenómenos que no deberían ocurrir? Bueno, en teoría se supone que solamente tenemos nosotros imágenes de la Tierra y de los planetas por lo que nos ha querido brindar la sociedad científica. ¿Cuál puede ser su interés en hacernos creer que la Tierra es esférica si de pronto es plana? No sé cuál puede llegar a ser su interés. Pero bueno, hay personas que hoy por hoy defienden la tesis de que la Tierra es plana. Entonces, se podrán imaginar que hay ideas que pueden trascender mucho más de lo que uno puede creer. Ideas como esta, al principio del siglo XIX, de hablar precisamente de diferentes tamaños de infinito, eran ideas muy, muy polémicas, ¿no? ¿Quién quita que de pronto en unos años nos revelen que efectivamente hay vida extraterrestre y que ya hemos estado conviviendo con ella, ¿no? Y tal vez pasará mucho tiempo para que, si eso llega a ocurrir, que las personas lo acepten, otros se negarán rotundamente que eso no es posible. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros hablamos de dominio, tenemos que hablar del conjunto más grande de los reales, el subconjunto más grande de los números reales para el cual la función está bien definida, para el cual la función o la regla de asignación está bien definida. En estos casos, esos conjuntos más grandes, lo más grande posible, serán escogidos por contenencia, no por número de elementos, sino por contenencia. Bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x igual a raíz de x menos 2, ¿cuál será el dominio para esto? ¿Qué se necesita? Para que esto esté bien definido, necesitamos que x menos 2 sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque es una raíz cuadrada, necesito que lo que está dentro de la raíz sea positivo para que esto esté bien definido. Por lo tanto, bueno, acá es mayor o igual que 0. Por lo tanto, x debe ser mayor o igual que 2. Esto nos lleva ¿a qué intervalo? Uno dice, bueno, x debe ser mayor o igual que 2. Por ejemplo, si yo escribo de 2 a 5, ¿de 2 a 5 x es mayor o igual que 2? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, muchachos? En el intervalo de Sí, 2 a... señor. Sí es mayor o igual que 2, ¿verdad? Sí, señor, porque incluye al 2. Eso. Por ejemplo, si yo tomo el intervalo desde 2 hasta 10 abierto, ¿también cumple la desigualdad? Sí, Sí. Sí. Entonces, ¿será que cualquiera de estos dos es el dominio de esta función? Es un subconjunto del dominio, ¿no? Entonces, el dominio debe ser el subconjunto más grande posible, por contenencia, del conjunto de los números reales para el cual la función esté bien definida.
Y de hecho, eso de ser el más grande posible debe ser por contenencia. Porque, por ejemplo, este que va a ser el dominio, que es el intervalo de 2 cerrado hasta infinito, contiene, por ejemplo, el intervalo desde 2 cerrado hasta 10, ¿verdad? Entonces, es más grande por contenencia. Si pensamos por cantidad de elementos, el intervalo de 2 cerrado hasta 10 tiene la misma cantidad de elementos que el intervalo desde 2 cerrado hasta infinito. Tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, por cantidad de elementos no se puede escoger el dominio. Tiene que ser su conjunto más grande por contenencia. Por contenencia. Entonces, en general, cuando nosotros pensamos en calcular el dominio, tenemos una idea que puede ser, de hecho, más viable en algunos casos, y es pensar en las restricciones. Vamos a pensar en las restricciones. Entonces, para calcular el dominio de una función f, podemos analizar bajo qué condiciones está bien definida la regla de asignación f. ¿Bajo qué condiciones está bien definida la regla de asignación f? O, la exclusiva, ¿bajo qué condiciones no está bien definida? A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos una función de la siguiente forma. F de x es una función de la forma P de x sobre Q de x. Acá hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Q de x debe ser diferente de 0. Es decir, que en general para una función de este estilo, el dominio de la función f está controlado por esta restricción. Es el conjunto de todos los números reales tales que Q de x es diferente de 0. ¿Bien? Para cuando tenemos un cociente, el denominador debe ser diferente de 0 para que esté bien definida la función, la regla de asignación. Entonces yo puedo pensar en la restricción. La restricción es que sea diferente de 0. Pero aquí estaría pensando en cuándo está bien definida. ¿Cuándo está bien definida? Cuando Q es diferente de 0. Pero otra forma de pensar en esto es pensar en cuándo no está bien definida. Entonces, f de x no está bien definida cuando Q de x es 0. Entonces, dicho esto, yo puedo calcular el dominio así. El dominio de f será el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos números reales tales que Q de x es 0. Y les voy a mostrar entonces un ejemplo del tratamiento de este mismo dominio a través del análisis, de la restricción, pensando en cómo puede ser y pensando también en cómo no puede ser.
Y vamos a recurrir a un ejemplo, creo que ya habíamos hecho uno parecido a este. Va a decir, bueno, acá esto es 3x menos 2 sobre 5x más 1. Quiero hallar el dominio. Pienso primero en una restricción. Entonces, voy a pensar primero en cuando el denominador es 0. Entonces, 5x más 1 es 0 si solamente si x es igual a menos un quinto. ¿Bien? X es igual a menos un quinto, entonces, a veces es más usual pensar en cuando no está bien definida y escribir el dominio de esta manera. Entonces, el dominio de f, ¿quién es? El conjunto de los números reales, excepto el elemento menos un quinto, que es donde no está bien definida, que es escribiéndolo de la segunda forma. A los reales le voy a quitar los valores en donde no está bien definida la función. Pero una forma alterna y paralela, por lo tanto, de hacer esto, ¿cómo es? Voy a pensar cuando 5x más 1 es diferente de 0. Resulta que 5x más 1 es diferente de 0 si solamente si que x es diferente de menos un quinto. Bien. Y si x es diferente de menos un quinto, x es diferente de menos un quinto, puedo escribir el dominio de la siguiente manera. X no puede ser un quinto. Por lo tanto, el dominio acá será x en los reales, tales que x sea diferente de menos un quinto. Pero bueno, esto no es la mejor expresión para el dominio. Esto lo puedo escribir entonces como de menos infinito a menos un quinto abierto unido con de menos un quinto abierto a infinito, que es equivalente a qué? Por supuesto, equivalente a los reales excepto menos un quinto. Por supuesto, tenemos que tener la misma respuesta en ambos lados. No es que si lo analizo de una manera me da algo y si lo analizo de la otra manera me da otra cosa. No, tiene que ser el mismo resultado. Pero son dos formas de pensar para hallar el dominio. Vamos a pensar entonces en otro tipo de restricción. Más adelante vamos a empezar a encontrar más restricciones que en general van a tener que ver con el dominio de definición para una composición de funciones. Por lo pronto podemos comprender dos tipos de restricciones. Uno para quién? Para la forma de un cociente y otro para la forma de una raíz. Por ejemplo, si f de x es una raíz enésima de una función p de x con n par, donde n es un número par, ¿qué es lo que debe cumplir esta función para que esté bien definida? Entonces, bueno, vamos a ponerlo de la siguiente manera mejor. Así. Una función de este estilo. Si n es par positivo, entonces p de x debe ser positivo.
o 0. Es decir, ¿qué restricción encontramos? Acá podemos analizarlo de de dos formas también. ¿Cómo sí puede ser? ¿Cómo sí puede ser? Entonces, si n es par, p de x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Y cómo no puede ser? Entonces, si n es par positivo, entonces p de x no puede ser, entonces mejor voy a escribir así. Entonces, no es posible, o bueno, no está bien definido, mejor, no está bien definida si p de x es menor estricto que 0. La verdad es que cuando uno analiza las raíces, es mucho más fácil pensar en cuándo está bien definida y resolver directamente esta desigualdad, que pensar en cuándo no está bien definida. Cuando tenemos un cociente es más o menos lo mismo. Da exactamente lo mismo. Si yo pienso cuándo no está bien definida, ¿cuándo no está bien definida? Cuando el denominador es 0 y entonces a los reales le quito aquellos valores en los cuales el denominador es 0. Tal vez va a ser incluso un poco mejor que pensar cuando sí está bien definida, que es cuando el denominador es diferente de 0. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a definir lo que es el rango de una función. Definición. Rango o imagen de una función. Entonces, sea f de x una función bueno, sea f de x una función. Vamos acá a un punto. Se define el rango o imagen de una función como el conjunto de números reales que son la imagen de elementos del dominio de F. Es decir, conjuntistamente tal vez se ve un poco mejor. La notación para escribir la imagen usualmente es esta. Ima de F. ¿Qué es la imagen de F? Entonces va a ser el conjunto de números reales tales que Y es precisamente la imagen de X, esto para algún X. Para algún X en el dominio de F. ¿Bien? Para algún X en el dominio de F. Entonces vamos a escribir también dos cosas y será básicamente, primero, cómo decidir gráficamente que algo es función y segundo, cómo encontrar gráficamente lo que es el rango o imagen. Entonces vamos a llamar esto así. Herramientas
gráficas. Algunas, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿puede pasar un poquito para mirar el final? ¿Esto es la parte del conjunto? Sí, profe. Bueno, escriban eso ahí, ya hablamos de las herramientas gráficas. Ya, profe, gracias. Vale. Entonces, herramientas gráficas. Primero, voy a nombrarla así. Para saber si es función. Bien, primera herramienta. ¿Qué vamos a decir? Lo siguiente. Si al trazar una recta vertical cualquiera, si al trazar una recta vertical cualquiera, coma, esta corta la gráfica de f de x en a lo más un punto, entonces f de x es función. Esto gráficamente. Bien. Si al trazar una recta vertical cualquiera, la gráfica, la recta corta la gráfica de f de x en a lo más un punto, entonces f de x es una función. Bien. Bueno, vamos a abrir aquí GeoGebra para hacer algunos dibujos. Poner ejemplos de cosas que sí son función es muy fácil y tal vez no es tan interesante. Por ejemplo, voy a poner y igual a x al cuadrado. Y igual a e a la x. Y voy a resaltar esta. Vamos a ponerla en color rojo para distinguirlas. Entonces observen, yo voy a trazar una recta vertical arbitraria. Una recta vertical arbitraria. Voy a ocultar primero la x al cuadrado. Y observen esta recta vertical, ¿en cuántos puntos corta a la curva? Cuando yo muevo, ¿en cuántos puntos? Cuando muevo En un punto, profe. cuando muevo la recta, en cada posición de la recta corta la curva en un punto, ¿cierto? En exactamente un punto. ¿Será que siempre la corta en un punto? Por ejemplo, acá en esta posición. Aquí. Pongamos la recta en 5. ¿Ahí corta la curva en algún punto o no? ¿Qué dicen ustedes? No, señor. Bueno, no lo que vemos, pero ojo, porque voy a cambiar mejor la No se escala. ve. No se ve. Entonces, acá en GeoGebra, si ustedes oprimen clic derecho sobre los números de la escala, aparece algo acá que dice eje X 2 puntos eje Y. Bien. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar la escala. Voy a cambiar de 1 a 100. De 1 a 100 y cambiándola de 1 a 100, miren, no cambié la recta, sigue estando acá en 5 y no cambié tampoco la curva, solamente que cambió la escala. Entonces, ahora sí se ve. ¿Sí ven la escala? Estos son 100 unidades, esto es una unidad. Ahora sí se ve la escala. ¿Corta o no corta a la curva? Sí, señor, la corta. Vale. Ahora, por ejemplo, pongamos esto en 8.
¿Ahí la corta o no la corta? No se ve, ¿verdad? No se ve. Volvemos a hacer un cambio de escala. Vamos a poner de 1 a 200. Y a ver si acá se alcanza a ver. Ahí está, la corta. ¿Cierto? En la corta y el punto de corte tiene una altura de más de 3000. De más de 3000. Entonces el hecho de que yo no lo vea no quiere decir que no exista. Es posible que sí exista ese punto de corte. Por eso más adelante y buena parte del capítulo lo que nos interesa a nosotros es conocer funciones. Conocer funciones y aprender sobre ellas. Por ejemplo, uno normalmente esta función exponencial la dibuja así. La dibuja de esta manera. Pero hay que entender que esta función exponencial siempre, o sea, sigue creciendo, aunque crezca muy rápido, siempre para cualquier valor vamos a poder encontrar una imagen. Vamos a poder encontrar una imagen. Listo, voy a volver a la escala de 1 a 1. Acá tenemos la escala de 1 a 1. Voy a ocultar la exponencial y voy a poner la de x al cuadrado. Entonces la de x al cuadrado igual. Voy a mover la recta y vean que cada posición de la recta corta la curva en un punto. En un punto, en a lo más un punto. Y nuevamente hay ubicaciones acá donde de pronto podríamos pensar que no la corta, pero si hacemos un zoom inverso, ahí ya podemos encontrar puntos de corte. Y aquí, por ejemplo, si ya hemos hecho una escala suficientemente, un zoom inverso suficientemente grande, no sé, por ejemplo, a mí me da la impresión que en 100 no corta, ¿cierto? Pero ¿será que estoy en lo correcto o será que no? Vamos a hacer entonces una escala de 1 a 100 otra vez y vamos a ver que efectivamente en 100 sí corta. Ahí está. Se corta precisamente en un punto que tiene segunda componente 10.000, que será 100 al cuadrado. Bien. Entonces esto corta a la curva en cualquier punto. Corta la curva siempre en un punto y para cualquier punto del dominio vamos a encontrar precisamente un punto de corte. Vamos a volver a la escala de 1 a 1. Y bueno, basta de cosas que son funciones, porque las cosas que son funciones no me ofrece mucho para analizar con respecto a la herramienta gráfica que estamos dando. Entonces, a ver, voy a poner una función, a ver, qué sé yo, voy a escribir x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Una circunferencia de centro en el origen y de radio 5. Resulta que esta circunferencia no es función. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, pongo la recta en esta ubicación, ¿cuántos puntos de corte tiene con la curva? 2 puntos. Acá están. Tiene 2 puntos de corte. Y la herramienta gráfica dice que debe cortar la gráfica de f de x en a lo más un punto. ¿Qué quiere decir a lo más? A lo más un punto. ¿Cómo? Como decir un punto. Es igual a decir como mucho o a lo sumo o como máximo. Bien. Entonces debe cortar la gráfica en a lo sumo, a lo mucho, a lo más, un punto. Y está cortando en 2 puntos. ¿Qué pasa si la recta no corta la gráfica? Por ejemplo, acá cuando x vale 8, ahí la recta no corta la gráfica. ¿Eso contradice el hecho de ser función? Sí, sí o no, según la herramienta gráfica. Porque hay un punto donde no está cortando la gráfica. ¿Con eso habría problema o no? Sí, ¿Por qué habría problema?
Ojo que, por ejemplo, dice que la cortan a lo más un punto, pero a lo más es como mucho, ¿sí? Como mucho, a lo sumo, como máximo. Pero ojo, como máximo es un punto. Es decir, que si yo digo como máximo debe cortarla en un punto, es o que la corta en un punto o que no la corta. Si la corta en un punto o no la corta, para cualquier ubicación de la recta vertical, sí es función. Entonces el hecho de que no la corte no pasa nada. No pasa nada. Pero si hay alguna posición, basta con que tenga alguna posición en la cual toque o corte más de 2 puntos, bueno, 2 o más puntos, entonces con eso es suficiente para decir que no es función. Vamos a ver otros ejemplos de cosas que no son función. A ver, voy a escribir por lo menos el siguiente. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahí está. Bueno, ahora voy a cambiarle esto un poco. Voy a ponerle acá 36, a ver. Ahí está. Esto que tenemos en pantalla se conoce como una lemniscata. En cursos como el curso de cálculo 2, el de cálculo 3, van a aparecer más curvas de este estilo. Esto es una lemniscata. Y la lemniscata que estamos viendo en pantalla no es función. ¿Y por qué no es función? Porque en varias posiciones de una recta vertical arbitraria corta la curva en más de un punto. Bien, voy a poner acá la herramienta punto de intersección y voy a escoger la recta y la lemniscata. Y ahí me arroja inmediatamente 2 puntos de intersección. Ahí está, 2 puntos de intersección todo el tiempo. Excepto, bueno, en estos bordes, acá en el 0 y acá en este otro borde. El resto todo el tiempo corta la curva en 2 puntos. Bien, corta esa curva en 2 puntos. Si nosotros, por ejemplo, construimos funciones de otro estilo, a ver, qué sé yo, más adelante vamos a ver formas de construir nuevas funciones. A ver, menos x, así. Esto que está en pantalla sí es función. Esto que está en pantalla sí es función. ¿Cierto? Yo puedo hacer un recorrido con una recta vertical y sí es función. No hay problema. Pero si esto que está aquí, hacemos una... Vamos a ver, voy a graficar y igual a x. Voy a hacer una simetría axial de esta curva con respecto a la recta. Y observen, la nueva curva, esta nueva curva, ¿es función? No es Esta función. no es función, ¿verdad? Esta nueva curva no es función. Precisamente cuando hacemos vamos a hallar también ahora los puntos de corte. ¿De quién? De esta recta con esta curva. Acá vemos uno solo. Pero observen qué pasa cuando llego acá. Acá hay 3. Vean, acá hay 3 puntos. Acá volvemos a tener uno solo. Hay entre estos valores que están acá, tengo 3 puntos, en algunos momentos 2, ¿cierto? Tal vez en estas esquinitas 2 puntos, pero el caso es que hay momentos en los cuales corta la curva en más de un punto. Por lo tanto, esto que tenemos aquí no sería función. No sería función. Entonces, gráficamente yo puedo decidir si algo es o no es función usando esta herramienta gráfica. Bueno, alguien me decía que si podía hacerse un inverso para ver un ejemplo. ¿Cuál ejemplo sería?
No sé a cuál ejemplo se refería. Creo que lo escribieron, sí, acá Nicolás. Decía para copiar todo el ejemplo, pero ¿cuál sería el ejemplo? Bueno. 2. Otra herramienta gráfica que nos va a permitir averiguar algo sobre las funciones. Y esta herramienta gráfica es una herramienta para hallar, y esto es bien importante, el rango o imagen. Mucha atención. Si f de x es una función, si f de x es una función, entonces un número y real pertenece a la imagen de f si al trazar la recta. Bueno, voy a poner mejor lo siguiente, no un número y, sino voy a poner un número a. Un número a que esté en los reales pertenece a la imagen de f si al trazar la recta y igual a, esta corta a la gráfica de f en al menos un punto. En al menos un punto. Esto me va a permitir gráficamente, me va a permitir decir gráficamente quién es la imagen de f, que ya vamos a ver más adelante, es un problema complejo de resolver en general. En general es mucho más fácil y recomendable tratar de hallar el rango usando algunas herramientas, como por ejemplo la gráfica. Y cuando digo la gráfica, más adelante será entonces importante conocer detalles sobre las gráficas de funciones para poder decidir cómo es el rango, ¿vale? Ahora, vamos a ver con la recta vertical. Estoy dibujando una recta vertical acá controlada por un punto A. Entonces, por ejemplo, yo quiero averiguar cuál es el rango de x al cuadrado. Entonces, por ejemplo, me pregunto yo, ¿será que 2 pertenece a la imagen de la función? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Estas preguntas son rápidas. ¿Cómo hago para averiguar eso? A ver, aquí no sé qué. ¿Reemplazando 0 en la función? No. ¿Cómo hago para saber si 2 está en la imagen de la función? Pues Profe, llevo la porque recta, toca horizontal hasta 2. Y si esta recta corta la función, al menos en 2 entonces sí. puntos. Exacto. ¿Y la cortan al menos un punto? Sí, señor, porque la corta en 2. Acá está, la cortan 2. Entonces la cortan al menos un punto.
Por lo tanto, 2 sí está en la imagen de la función. Por ejemplo, ahora, menos 2 está en la imagen de la función, ¿sí o no? No. Entonces, ¿cómo hago para saber eso? Desplazo la recta hasta menos 2. Y la pregunta es, menos 2, ahí en menos 2, ¿será que esta recta corta a la curva? Y bueno, recuerden que el hecho de que no lo vea no quiere decir que no ocurra. Pero si conocemos un poco las funciones, por eso es importante conocer las funciones, x al cuadrado crece hacia arriba, ¿verdad? Abre hacia arriba, no abre hacia abajo. Por lo tanto, menos 2 pertenece a la imagen de la función. Esto es mentira. Esto es mentira. ¿Verdad? Entonces, de esta manera yo podría, por ejemplo, decir, les pregunto, ¿desde qué altura hasta qué altura esta recta horizontal va a cortar a la curva? ¿Desde qué altura hasta qué altura? Por ejemplo, ¿Cero altura infinito? 5 la corta. ¿Cómo? ¿Desde 0 hasta infinito? Entonces, esto corta a la curva desde 0 hasta infinito, así. Esto es la imagen de la función. Piensen entonces en una recta horizontal y piensen desde dónde hasta dónde la recta corta a la gráfica de la función. Bien, la recta corta a la gráfica de la función. Bueno, listo para este primer ejemplo. Ahora, voy a deseleccionar esta y voy a seleccionar esta. La función exponencial. ¿Desde dónde hasta dónde corta a la gráfica de la función? Cero abierto hasta infinito. ¿Por qué desde 0 abierto y no 0 cerrado? Porque el 0 no se incluye ahí. ¿Por qué? Porque se acerca a cero, pero nunca llega a tocarlo, ¿sí? Perfecto. Esa es la función exponencial. Resulta que la función exponencial, y esto para que les quede, lo van a seguir usando en muchos cursos, la función e a la x es diferente de 0 para todo x en los reales. Es decir, cualquier número real que usted tome y usted calcula e a la x, eso siempre es diferente de 0, siempre. La función e a la x nunca se hace 0. ¿Y por qué nunca se hace 0? Porque si e a la x fuera 0, tomando logaritmo natural a ambos lados, quiere decir que la ecuación x igual al logaritmo natural de 0 tiene un valor real. ¿Pero el logaritmo natural de 0 existe? No. Logaritmo natural de 0 no existe. Entonces, por lo tanto, e a la x nunca es 0. Efectivamente, si pensamos acá en el rango, como la variación de esta recta, todos los valores para los cuales esta recta horizontal corta a la gráfica de la función, entonces el rango para la función exponencial es desde 0 abierto hasta infinito. Desde 0 abierto hasta infinito. Bien, vamos para otra. Profe, una pregunta. Sí, señor. Ahí también se puede decir que, digamos, la línea horizontal del cero es una asíntota, ¿no? Sí, más adelante hablaremos de todo el tema de asíntotas, pero sí se puede decir eso. Por ejemplo, si nosotros ahora miramos el rango de esta expresión, que aunque no es función, podríamos hablar del rango. Observen, el rango ¿desde dónde iría? El rango iría desde menos 5, que es donde empieza. Observen, desde menos 5 hasta 5 esta recta siempre está cortando a la curva en algún punto, ¿cierto? Siempre está cortando la curva en un punto. ¿Hasta dónde? Hasta 5. Acá en 5 corta la curva en exactamente un punto. Entonces el rango de esto sería de menos 5 hasta 5. Por ejemplo, veamos esta otra. ¿Cuál sería el rango de esta función que está acá? Menos infinito hasta infinito. Profe, el rango siempre está definido por el eje Y. Sí, señor.
Por eso es que ponemos acá estas rectas horizontales, y vemos dónde corta a la función. Hay funciones que pueden ser fáciles de ver el rango, por ejemplo en esta, viendo el comportamiento de esta función cúbica, sabemos que esto es de menos infinito a infinito, ¿cierto? Así como vemos el comportamiento, hay otras que pueden ser un poco más complejo, Por ejemplo, si yo les digo, quiero que calculen el rango de la siguiente función. El rango de esta función cuadrática, ¿de dónde a dónde iría? Sabemos que va hasta infinito, ¿verdad? Hasta infinito. De aquí hacia arriba, corta a la curva en al menos un punto. Pero ¿desde dónde iría? Entonces Desde tendríamos que empezar a estimar. Bueno, por acá tengo menos 3. Por acá tengo este punto. No sé, este punto es Menos como 3.25, profe, ahí menos dice. 3.25. Ahí dice, pero ¿qué tal que sea menos 3.26? ¿Qué tal si será de pronto menos 3. Así como está, de pronto acá me muestra menos 3.25, pero qué tal que esto exactamente sea menos 3.24790 y algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber exactamente desde dónde empieza? Para eso vamos a necesitar conocer las funciones y poder averiguar, por ejemplo, cuál es el vértice de una función cuadrática. Bien. Vamos a necesitar obtener información de las funciones. Hay algunas que son sencillas, pero hay otras donde, si bien yo tengo muy claro la idea de qué es lo que quiero hacer, a veces encontrar estos datos, ¿sí? Por ejemplo, así con este es una y dice menos 327, pero ¿cuál será este punto? ¿En dónde estará exactamente? Ahí entonces entramos en un dilema. A ver, por ejemplo, para esta ecuación en específico, el vértice se encuentra, ese vértice se encuentra en 7/18. ¿Cuánto es 7/18? 7/18 es, a ver, esperen, no mentiras, 18 no, medios, menos 7, en 7 medios, que es 3.5 exactamente, bien. Pero eso más adelante veremos cómo calcularlo exactamente, porque gráficamente siempre va a quedar la duda. Siempre va a quedar la duda. ¿Cuál será el valor exacto en el cual tendremos que comienza esto o termina o algo por el estilo? Bien. Por ejemplo, más adelante también vamos a ver funciones del estilo trigonométrico. Y con esas también aparecerán otras cosas. A ver, qué sé yo, si yo pongo y igual, voy a poner aquí, así, voy a poner esto. ¿Cuál será el rango de esta función? Entonces, así como estamos viendo, va a haber un punto por acá en el cual comience y habrá un punto en el cual termine. Sé que el rango es un intervalo cerrado, pero ¿hasta dónde llegará? Gráficamente, y bueno, acá que estamos usando GeoGebra, que podemos hacer zoom, ¿verdad? Y que podemos precisamente a partir del zoom poder identificar también la posición de la recta. Por acá esto es como menos 3.7. Pero ¿qué tal si esto estuviera en un material impreso? En un material impreso que con toda seguridad estará algo de este estilo. De pronto estará algo así y usted con una regla, una escuadra tendría que tratar de calcular esta altura cuánto está y eso no es lo que queremos hacer, esa no es la idea. Entonces la idea será hacerlo de manera exacta.
calcularlo de alguna forma. Pero al menos esta herramienta gráfica me permite para muchos problemas averiguar quién es el rango y también me permite responder preguntas, por ejemplo, como quién no está en el rango. Si yo veo esta gráfica y les pregunto, 10 está en el rango de esa función, ¿cuál es su respuesta? No. 1 está en el rango de esa función. Sí. Sí, perfecto. Sí. Yo no sé exactamente hasta dónde sube, pero al menos sé que en 1, esa recta en 1 corta en más de un punto. Profe, y también que pues nos sirve para la imagen, ¿no? Para hallar la imagen. ¿Cómo, perdón? También como lo vimos ahorita, que usted está diciendo que para lo único que pues, nos servía así la gráfica era para saber el rango y pues también la imagen, como lo vimos ahorita. Es que el rango y la imagen son lo mismo. El rango y la imagen son lo mismo. Depende del texto que usted esté leyendo, del texto que lea, a ver acá cómo lo definen. Acá tenemos el dominio. A ver, no vi dónde está la parte de la... A ver, creo que no lo vi. Ayúdenme a mirar a ver si acá en esta parte donde dice rango o imagen. A ver, acá está. Dice imagen, la imagen de X, pero no definen como tal el conjunto. No definen como tal el conjunto de la imagen. ¿Quién es el conjunto de la imagen? Acá está, dominio y rango. Tenemos el dominio de una función. Tenemos el dominio de una función, pero en el rango no dicen mucho. En el rango no dicen mucho. Hablan muy bien del dominio, pero el rango no dicen mucho. Depende del texto en el que esté usted leyendo. Esto se define, se nombra de varias maneras. Se define igual en todos. En algunos se llama rango. Y para el rango de una función, simplemente la notación es así. Rango de f. En otros textos se llama imagen. Esta es la más usual. Por eso yo la definí así. Y en otros se llama recorrido. Y el recorrido le ponen rec de f. Entonces, no son tres conceptos diferentes. No, son lo mismo. Solamente que depende del texto en el que esté estudiando, puede ser que lo nombren de una manera o de otra. Por ejemplo, acá lo van a llamar rango, pero la verdad yo voy a llamarlo en todo el curso, lo voy a llamar como imagen. ¿Por qué como imagen? Porque de hecho en el mismo contexto de matemáticas hay otras cosas que también se llaman rango. Si ustedes estudian álgebra lineal, en el contexto de matrices hay algo que se llama el rango de las matrices. Entonces a veces cuando se combinan ambos contextos se puede confundir a qué se está refiriendo con el rango. Entonces vamos a usar nosotros lo que será precisamente la expresión imagen, ¿bien? El rango o imagen nosotros lo vamos a escribir como la imagen, ¿vale? Entonces acá tenemos una forma de hallar esa imagen, de hallar ese rango o imagen. Y tenemos entonces, ahora que estamos hablando de gráficas, vamos a hablar precisamente de cómo hacer la gráfica de una función. Tenemos básicamente dos caminos. Primer camino, vamos a decir lo siguiente, hacer una tabla de valores, y graficar punto a punto. Punto a punto. Y voy a poner acá, es un método obsoleto. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué un método obsoleto? Porque de hecho no es la mejor manera para hacer la gráfica de una función.
La mejor manera para hacer la gráfica de una función no será hacerlo punto a punto. En algunos casos funciona, pero de hecho si por ejemplo yo estoy acá calculando el valor de la función en unos puntos y tiene algo como así, ¿ustedes qué dirían? Que según lo que tengo acá, según estos puntos, esta curva, ¿cómo sería? ¿Cómo la describirían? Eh, profe, pero sería una curva porque es que la verdad no se ve como si fuese. Ah, pues, Bueno, yo digo curva en general, pero curva, acá vamos a hablar a las gráficas y a las funciones, las vamos a nombrar como curvas. Así sea una recta, la vamos a nombrar como curva, ¿sí? ¿Sería lineal? Uno puede pensar que es lineal, ¿verdad? Con estos puntos uno dice, bueno, pues esto es lineal, acá ahí está. ¿Y qué tal que no lo sea? Puede ¿Qué tal ser de que valor esto sea absoluto. algo de este estilo? Digamos que venga algo así y de pronto, a ver, voy a dibujar esto mejor. De pronto que venga algo así y tenga por acá un comportamiento de esta manera. ¿Quién me dice que no puede ser de esta forma? ¿Por qué no podría ser de esa forma como la dibujé en azul? Si está pasando por todos los puntos que di. Podría ser así o no. Y así como dibujé esta, podría dibujar muchas otras. Entonces, ¿por qué precisamente pensar que es lineal? ¿Por qué pensar que es lineal? Porque nosotros estamos acostumbrados a que con unos puntos es suficiente, pero ojo, con unos puntos va a ser suficiente. Sí, si yo conozco cómo es el comportamiento de la curva. Bien, si estos puntos corresponden a una función del estilo mx más b, entonces esto es una recta. ¿Sí? Y esto lo vamos a estudiar. Familias de curvas, familias de funciones. Entonces, esta familia de curvas son rectas. Y si estoy dibujando algo de este estilo, no me puedo esperar algo como lo azul. ¿Bien? Pero si solamente estoy graficando con los puntos, no tengo ni idea de la función, me dicen, bueno, grafica estos puntos, entonces no es conveniente poner como tal una especie de curva. Eso será un método que se queda obsoleto. Pues, ¿Por qué se profe, queda obsoleto? normalmente Porque así como cuando, estamos viendo, yo puedo graficar una curva, pero también puedo graficar algo que sea recto. ¿Bien? De hecho, ustedes cuando estén viendo cursos de física, en la parte de laboratorio van a tomar datos. Y los datos entonces les van a dar valores para esto, x1, x2, x3, etcétera, x4. Y acá tendrán entonces un y sub 4, este será un y sub 1 y así. Una vez ustedes tengan graficados los puntos, lo que van a aprender a hacer allí, entre otras cosas, es hacer algo que se llama una regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? Aproximar todos los puntos con una recta. Por ejemplo, si yo tengo estos puntos, estos son mis puntos de los datos, hacer una regresión lineal es tomar una recta que se aproxime a los puntos. Y es posible que incluso la recta no pase por ningún punto. Esa regresión lineal o el método de mínimos cuadrados, básicamente lo que hace es minimizar la suma de los cuadrados de estas distancias. La suma de los cuadrados de estas distancias. Si yo, por ejemplo, pongo otra recta, yo digo, no, mi recta es esta. Resulta que cuando yo mido las distancias de los puntos a la recta, la suma de estos cuadrados va a ser mucho mayor. ¿Bien? A eso se le va a conocer como una regresión lineal. Pero así como pueden pedirle hacer una regresión lineal, pueden pedirle hacer una regresión o una interpolación por un polinomio de grado 2. Entonces, si ahora quiero un polinomio de grado 2 que se aproxime a esto, tal vez voy a tener una parábola de este estilo, ¿sí? Que más o menos tenga un comportamiento ajustándose nuevamente a los puntos
Puede ser que una interpolación con un polinomio de grado 2 no sea lo mejor, tal vez un polinomio de grado 3, y un polinomio de grado 3 tal vez puede ser algo más de este estilo. Tal vez podrían encontrar algo más así. Tal vez un polinomio de grado 3 también sea obsoleto, no haga una muy buena aproximación. Tal vez un polinomio de grado 5, o bueno, uno de grado 3, pero que sea de esta manera, podría funcionar. ¿Sí? O uno de grado 5, bueno. Es decir, que si yo a usted le doy un conjunto de puntos, ¿cuántas gráficas puedo trazar que pase por ese conjunto de puntos? O que se asemeje a ese conjunto de puntos, infinitas curvas. Infinitas. Por lo mismo, este proceso de hacer una gráfica se queda obsoleto. Porque graficar punto a punto, si yo conozco la función, funciona. Pero si no conozco la función, me estoy arriesgando mucho. Bien, me estoy arriesgando mucho. Lo mejor para hacer la gráfica de una curva es hacer un bosquejo y voy a poner acá entre comillas, conociendo la curva o función. Y cuando digo conociendo esta curva, ¿qué quiere decir conociéndola? Primero, comportamiento. El comportamiento. Es decir, cómo se comporta, cómo abre. Si es una parábola con coeficiente principal positivo. Ah, bueno, vamos a ver que eso abre hacia arriba. Ese es el comportamiento. Que si es una función cúbica, ¿cómo es la forma más o menos? Si es una función senoidal, si es una función exponencial, logarítmica, ¿cómo son? Primero, comportamiento. Segundo, puntos de corte. Puntos de corte. Tercero, asíntotas. Si yo conozco estos datos, más adelante vamos a agregar más datos, como puntos extremos, puntos de inflexión, cambios de concavidad, pero eso en el capítulo 4 lo vamos a poder agregar. Por ahora, si conocemos esto, yo puedo hacer un muy buen bosquejo de la gráfica. Un muy buen bosquejo de la gráfica. Si ubico mis puntos de corte, si ubico mis asíntotas y si conozco el comportamiento, puedo hacer un muy buen bosquejo. Esta es la opción que, bueno, si yo conozco esto y además lo refuerzo con una tabla de valores, queda un mejor bosquejo. Bien, va a quedar un mejor bosquejo. Entonces de eso se va a tratar cuando hagamos las gráficas. A partir de la gráfica, entonces, usando estas herramientas podemos hablar, por ejemplo, del rango. El rango de imagen podemos decidir si es función o no. Y bueno, podemos hacer varias cosas más. Bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Sería todo por esta semana.